Hola, buenas tardes, chicos. Chicos, chicas. Siempre digo la frase, queridos amigos, queridos suscriptores. Bueno, en general, hola a todo el mundo. Llevo varios días sin grabar nada. La verdad que ya sabéis que mis problemas de salud son gravecillos. Bueno, graves. No nos vamos a andar con paños calientes, son complicados. Y bueno, pues esta dichosa encefalomielitis miálgica es intratable, ya me lo han confirmado los médicos, es muy grave la enfermedad y bueno, pues hasta que el cuerpo aguante, básicamente. Llegará un momento en que posiblemente necesite ayuda de terceras personas, muy probablemente, con toda la seguridad, por lo que me han dicho los médicos. Bueno, el caso, que no he grabado nada porque estoy todavía esperando los cartuchos de la impresora para poder imprimir lo de la Guerra de los 100 años. Como os dije, os iba a estar hablando de personajes históricos, cosas así, y bueno, pues era lo que iba a ir añadiendo a lo que son pues estos capítulos de historia y de cultura, que por cierto, con la ciencia también haremos lo mismo, porque con la ciencia quiero empezar con 5 de los 5 libros que tengo aquí, pero bueno, me quiero planificar un poquito este tema. Entonces, hoy básicamente os voy a hablar de un personaje que tengo por aquí, claro, porque básicamente, fijaros, os lo cuento. 107 páginas, de las cuales me queda por imprimir hasta la página 33, ¿vale? De la Guerra de los 100 años, que para mí era muy importante porque de hecho hay un personaje del que os quiero hablar bastante bien porque a mí me despierta mucho misterio, que es Juana de Arco. Pero ¿qué pasa? Como no tengo lo de la impresora, a mí me resulta más cómodo leerlo, ¿vale? Así, porque pesa menos que el libro, o que tenga que estar leyendo porque yo no tengo un teleprompter aquí. De hecho, no uso teleprompter, yo grabo de forma casera con la Meetup esta, la Osboot Meetup, que es Set Meetup, que es una cámara chiquitita, que le haces así y te hace el zoom, etcétera, etcétera. Bueno, esta cámara que mola mucho. Y claro, la cuestión es básicamente que no tengo facilidad yo para estar leyendo la pantalla, mirar, o sea, lo que hago es leer básicamente lo que tengo aquí y ya está. Entonces, hoy, para aprovechar, os voy a hablar, que os dije que os iba a hablar en su día, de el Cid Campeador, ¿vale? ¿Quién era Rodrigo Díaz de Vivar? Es un personaje que poco menos, pues eso, aunque este sí que ha sido real, pues básicamente la leyenda, pues podríamos hablar algo parecido como el rey Arturo. Y de hecho, en la Guerra Civil Española, la invasión franquista tuvo mucho que ver con este personaje, o al menos se asociaba a este personaje, porque para ellos querían emular ese imperio de la Reconquista, ¿vale? Entonces, bueno, pues os voy a hablar ya básicamente de don Rodrigo Díaz de Vivar, nuestro querido el Cid Campeador. Bueno, querido, yo no le he conocido personalmente, ya me hubiera gustado. Le hubiera hecho unas cuantas preguntas. A ver, esto ¿de verdad que ganaste una batalla después de muerto? Eso dice la leyenda. Bueno, vamos a ellos, chicos. Perdonad que es que hoy tengo el día un poquito jocoso porque, como esto hay que decir, a veces es mejor reírse un poquito que llorar. Y llevo muchos días llorando y no me apetece, honestamente, seguir haciéndolo más, ¿vale? Bueno, ¿cuándo nace este señor? Bueno, pues básicamente los datos nos hablan de que podría haber nacido en Valencia allá por el año 1048, en plenas invasiones visigodas, ¿vale? Y también es conocido como, pues eso, el Cid Campeador, que fue un líder militar que llegó a dominar el frente de batalla de su propia mesnada en la zona del Levante y de la península ibérica hacia finales del siglo XI, como señorío de forma autónoma y además respeto de la autoridad del rey de la península ibérica a finales del siglo XI, como hemos dicho. Consiguió conquistar Valencia, estableció en esta ciudad un señorío independiente desde el 18 de junio de 1094 hasta su
su muerte, y su esposa, doña Jimena Díaz, lo heredó y lo mantuvo hasta 1102, cuando pasó a nuevo dominio musulmán, ¿vale? El origen familiar es discutido en varias teorías. Una que fue abuelo del rey García Ramírez de Pamplona y primogénito de su hija Cristina, y pese a la leyenda posterior como héroe de Castilla o cruzado en favor de la Reconquista, a lo largo de su vida se puso a las órdenes de diferentes caudillos, tanto cristianos como musulmanes, luchando realmente como su propio amo y en su propio beneficio, como si fuese un mercenario, ¿vale? Una cosa de estas. Por lo que el retrato de él que hacen algunos autores es similar al, como os he dicho, al de un mercenario, un soldado profesional que presta sus servicios a cambio de una paga. Se trata además de una figura histórica legendaria en el área de la Reconquista, como hemos dicho, cuya vida inspiró el más importante cantar de gesta de la literatura española, por supuesto el Cantar de Miño Cid, que se compuso, bueno, de forma anónima, que ha pasado a la posteridad como el Campeador, y en el que se tratan las batallas campales, ¿vale? En cuanto a la etimología del Cid y campeador, por el cognomento de campeador fue conocido en la vida, que se atestigua en el 1098 en un documento firmado por el propio Rodrigo Díaz en la expresión latinizada de ego rudericus campidoctor. Quiere decir, por su parte, en las fuentes árabes que lo llaman, pues eso, el que era tenido en cuenta en forma de romance como Rodrigo el Campeador. El sobrenombre del Cid se aplicó también a otros caudillos cristianos, aunque su conjetura pudieron usarlo como tratamiento honorífico respecto de sus coetáneos zaragozanos o por sus victorias al servicio del rey de la taifa de Zaragoza allá por el 1081 hacia 1086, y más probablemente los valencianos hasta la conquista de esta capital en el 1094. Aparece por primera vez como Meo Cid o Cidi en el poema de Almería, compuesto entre 1147 y 1149. En cuanto a la combinación de Cid campeador, se documenta hacia el 1200 en el navarro aragonés linaje de Rodrigo Díaz, que forma parte del Liber Regum bajo la fórmula de Mio Cid el campeador. Y en el Cantar de Mio Cid, como otras lecturas que hemos hablado anteriormente. Vamos a hablar ya pues de su biografía como tal. Nace a mediados del siglo XI. En las distintas propuestas dignas de estudio ha oscilado entre el 1041 y a 1057, ¿vale? Aunque actualmente cuenta con más partidarios de la fecha de 1045. Su lugar de nacimiento está firmemente señalado en la tradición de Vivar del Cid, a 10 kilómetros de Burgos, según carece de fuentes contemporáneas y que lo corroboren, puesto que la asociación de Vivar con el Cid se documenta por vez primera en el Cantar de Miño Cid, tras la primera mención que se expresa del Cid, que nacido en Vivar en el siglo XIV, se encuentra en el Cantar de Mocedades de Rodrigo. En cuanto a la genealogía, prácticamente el historiador Menéndez Pidal, uno de los más importantes historiadores de la historia, valga la redundancia, española de la península ibérica, en su obra La España del Cid de 1929, es una línea de pensamiento neotradicionalista en la que se basa en la veracidad intrínseca de la literatura folclórica y los cantares de gesta y romances, que buscó a un Cid de orígenes castellanos y humildes dentro de los infanzones, que cuadraba además con su pensamiento con el Cantar de Miño Cid, que contenía una esencial historicidad. El poeta del Cantar diseña a su héroe como un caballero de baja hidalguía que asciende en la escala social hasta emparentar con las monarquías, en oposición constante a los arraigados intereses de la nobleza terrateniente de León. Esta tesis tradicionalista fue seguida también por Gonzalo Martínez Díez, quien ve en parte al Cid como un capitán de frontera de poco relieve, cuando señala la ausencia total en todos los documentos otorgados por el rey Fernando I, que nos confirma que el infanzón de Vivar no figuró en ningún momento entre los primeros magnates de los reinos. Ahora bien, esta visión se conjuga mal con la calificación de la historia de Roderici, que habla de Rodrigo Díaz como el varón ilustrísimo, o es decir, perteneciente a una aristocracia, y en el mismo sentido se pronuncia sobre lo del campeador, que lo hace como nobiliori,
de génere hortus, es decir, descendiente del más noble linaje. Por otro lado, un estudio de Luis Martínez García ya por el año 2000 revela que el patrimonio de Rodrigo, o que heredó Rodrigo de su padre, era extenso e incluía además propiedades en numerosas localidades y comarcas del Valle del Reino de Urbieta, en Burgos, en Burgos, que no solo era dado al magnate de alta aristocracia, sino que para lo que consta haber adquirido estas potestades en su vida de guerrero en la frontera, como sí es el caso del padre del Cid. Se conjetura que el padre de don Rodrigo Díaz no perteneció a la corte real, o bien por la oposición de su hermano o medio hermano, Fernando Flaínez, a Fernando I, o bien el haber nacido de matrimonio legítimo, que es lo que parece más probable. Desde que Menéndez Pidal, el historiador, dijera que el padre del Cid no fue un miembro de la primera nobleza, los autores que le siguieron lo han considerado generalmente como un infanzón, un miembro de la pequeña nobleza castellana, capitán de frontera en las luchas entre los navarros castellanos y la línea de Urbierna de Atapuerca, según Martínez Díaz, allá por 1999. Es decir, que se le consideraba quizás más bien de baja nobleza por el hecho de probablemente ser hijo bastardo o de poca clase en ese sentido. Entre el año 2000 y 2002, los trabajos genealógicos de Margarita Torres se encontraron en Diego Flaínez, del Didacum Flaínez, la primera variante leonesa más antigua de Diego Laínez. La cita de la historia Roderici como progenitor y en general en todos los ancestros por parte del padre, que recoge la biografía latina, y coinciden exactamente con la estirpe de la ilustre familia leonesa de los Flaínez. En cuanto a las familias más poderosas del Reino de León desde comienzos del siglo X, los condes emparentados con los Banu Gómez, Ramiro II de León y los reyes de Asturias, esta ascendencia había sido defendida también por Montaner de Frutos en diversos trabajos del siglo XXI. En su edición El Cantar de Mio Cid de 2011 reafirmó la veracidad de la genealogía de la historia Roderici, delucidada con su correspondencia de historias contadas además por Margarita Torres. No obstaría además a este respecto la aparente discrepancia del abuelo del campeador, que era Flaín Muñoz, con la variante del Flaín Núñez, que registra la historia Roderici, que era habitual la confusión entre Munio y Nuño, entre sus variantes Muñoz y Muñoz, Muínez, Núñez, y eran además intercambiables los sufijos patronímicos, por ejemplo, como Oz y el de Ez en el momento de la historia. En cuanto a Flaín Calvo, en la historia Roderici señala como cabeza de esta estirpe, bien la conjetura de Margarita Torres podría aludir a Flaín Fernández y que la biografía latina añadió el sobrenombre de El Calvo, Montaner prefiere ser considerado con el cognomento procedente o de la tradición oral, posteriormente el linaje del Roderici hacia 1195, que identificó a Flaín Calvo como supuesto juez de Castilla, Laín Calvo, y junto con Nuño Rasura, ambos falsos, que inaugurarían la estirpe mítica de los jerarcas de Castilla, favoreciendo la genealogía mítica que se repitió en las leyendas cotidianas surgidas en el siglo XIII en torno al monasterio de San Pedro de Cardeña, y en las crónicas alfonsíes en las que se sirvieron estos materiales, reforzada además la condición de que los infanzones y las tradiciones atribuían el origen a los dos jueces del Cantar de Mio Cid a su héroe. De su madre se conoce el apellido Rodríguez, más inseguro en su nombre, que podría ser María o Sancha o Teresa, hija de Rodrigo Álvarez, miembro de uno de los linajes de la alta nobleza castellana. El abuelo materno del campeador formó parte del séquito de Fernando I de León, desde la unción regia de este último el 21 de junio de 1038 hasta 1066. Esta familia además estaba emparentada a Rodrigo Díaz con el tenente de Álava de Guipúzcoa y también Vizcaya López Iñiguez, de Castilla Gonzalo Salvadores, de Gonzalo Núñez, teniente de Alfoz de Lara y genearca de la casa homónima con Alvar Díaz, lo que era de Oca, y además había casado con la hermana de García Ordóñez, a quien fuentes épicas y legendarias consideraban rival irreconciliable del Cid. En 1058, siendo muy joven, entró en el servicio de la corte del rey Fernando I como doncel y paje del príncipe Sancho, formando parte de la curia noble. En este temprano ingreso en el séquito del infante Sancho II,
Es otro indicio que se llevaba a pensar que el muchacho Rodrigo Díaz no era un humilde infanzón. En definitiva, el mío Cid, como perteneciente a la más baja nobleza, parecía más bien un intento de acomodar la genealogía de los míticos jueces de Castilla del linaje de Rodrigo Díaz y sus descendientes al personaje legendario del cantar de mío Cid. Además, histórico en destacar la heroicidad del protagonista, caracterizado como un castellano viejo, no de la alta nobleza, que asciende gracias al valor de su brazo. En resumen, seguro que Rodrigo Díaz desciende por línea materna de la nobleza, de los magnates, y que aceptar la tesis de Margarita Torres, también por la paterna, pues entroncaría con los Flaines de León. En todo caso, tanto al alcance de las propiedades con lo que dota su mujer la Carta de Arras en 1079, como la presencia desde muy joven del séquito regio y de las labores desempeñadas en la corte de Alfonso VI, son suficientes para concluir que el Cid fue un miembro de la aristocracia. Básicamente fue un miembro de la aristocracia, lógicamente, ya sea baja o alta, está claro que no era un vulgar cualquiera. La juventud al servicio de Sancho II de Castilla. ¿Os acordáis? Ya hemos hablado de los reyes de Castilla. Yo siempre digo, cada capítulo que entronquemos algún personaje en ese contexto histórico, pues vamos a buscar los capítulos para ver en qué momento histórico se estaban sucediendo estos actos que se relatan en vídeos posteriores. ¿Por qué? Porque es importante entroncarlo en el cuadro que le pertenece y en la cronología correspondiente en la que se citan los hechos históricos, ¿vale? La juventud al servicio como hemos dicho, de Sancho II de Castilla. Pues Rodrigo Díaz, muy joven, sirvió al infante Sancho, futuro Sancho II de Castilla. En su séquito fue instruido como el manejo de las armas en sus primeras letras y que está documentado que sabía leer y escribir. Existe un diploma de dotación de la Catedral de Valencia de 1098 que Rodrigo suscribe con la fórmula autográfica de Edgo Ruderico: simul cum cuniage mea affirmo o quod superius scriptum est. Que esto en castellano significa: yo, Rodrigo, junto con mi esposa, suscribo que lo que está arriba escrito, cierro comillas. Tuvo asimismo conocimientos de derecho, pues intervino en 2 ocasiones a instancias regias para dirimir los contenciosos jurídicos, aunque quizás en el ambiente de la corte de un noble en la posición de Rodrigo Díaz pudiera estar oralmente familiarizado con los conceptos legales de forma lo suficiente como para ser convocado a este tipo de procesos. Posiblemente Rodrigo Díaz acompañaba al ejército de algún infante, del infante Sancho II, cuando acudió a la batalla de Graus para ayudar al rey de la taifa de Zaragoza de Almuctadir contra Ramiro I de Aragón en el 1063. Desde el acceso al trono a Castilla de Sancho II en los últimos días del 1065 hasta la muerte del rey en el 72, el Cid gozó de un favor regio como magnate de su séquito y podría haberse ocupado de ser Armiger Regis, armígero real, es decir, que era el que llevaba toda la milicia real, cuya función en el siglo XI sería similar a la de un escudero y a sus atribuciones, que no eran todavía las de alférez real, descrito en las partidas del siglo XIII. El cargo de armígero se convertía en el de alférez a lo largo del siglo XII, pues iría asumiendo competencias como la de portar la enseña real, el caballo y ocupar la jefatura de la mesnada del rey. Durante el reinado de Sancho II de Castilla, las tareas de armíger, guardar las armas del señor fundamentalmente de ceremonias formales, serían encomendadas a caballeros jóvenes que se iniciaban en las funciones palatinas. Sin embargo, en el reinado de Sancho II no hay documentado ningún armíger regis, con lo que este dato podría deberse únicamente a la fama que se propagó posteriormente de que Rodrigo Díaz era el caballero predilecto de este, y de ahí las fuentes de fines del siglo XII que le adjudicaran el cargo de alférez real. Combatió con Sancho en la guerra que este sostuvo contra su hermano Alfonso VI, rey de León, y con su hermano García, rey de Galicia. Los 3 hermanos se disputaban la primacía sobre el reino dividido tras la muerte del padre y luchaban por reunificarlo. Las cualidades bélicas de Rodrigo comenzaron a destacar en las victorias castellanas de la Llantada de 1068, la Golpejera de 1072, y tras esta última Alfonso VI fue capturado a modo de que Sancho se adueñó de León y de Galicia, convirtiendo
convirtiéndose en Sancho II de León. Quizá estas campañas ganara a Rodrigo Díaz el sobrenombre del campeador, es decir, guerrero de batallas a campo abierto. Tras este acceso de Sancho al trono leonés, por parte de la nobleza leonesa, se sublevó y se hizo además fuerte en Zamora, bajo el amparo del infantado de doña Urraca, hermana de los anteriores. Con la ayuda de Rodrigo Díaz, el rey sitió la ciudad, pero murió asesinado. Según cuenta la extendida tradición, por el noble zamorano de Bellido Dolfos, si bien la historia Roderici nos recoge que la muerte fuera por traición. El episodio del cerco de Zamora es uno de los más recreacionados que ha sufrido por parte de los cantares de gesta, crónicas y romances, por la que la información histórica acerca del episodio es muy difícil de separar de la legendaria. El caballero de confianza de Alfonso VI. Alfonso VI recuperó el trono de León y sucedió a su hermano en el de Castilla, anexionándolo junto a Galicia y volviendo, además, a conseguir la unión del reino legionense que había dejado su padre Fernando a su muerte. El conocido episodio de la Jura de Santa Gadea es la invención, según Martínez Díez, carente de cualquier base histórica o documental. La primera aparición de este pasaje literario que ocurre o data de 1236. Las relaciones entre Alfonso y Rodrigo Díaz fueron, además, en esta época muy grandes, o sea, eran excelentes, con lo que el nuevo reino desempeñó cargos de relevancia como pudiera ser el de conde de Nájera, que ostentó García Ordóñez, y lo nombró juez procurador de varios pleitos y lo promocionó a un honroso matrimonio con Jimena Díaz, allá por julio de 1074, el 12 de mayo del 76, más o menos. Noble bisnieta de Alfonso V de León, con quien tuvo 3 hijos, Diego, María, que se casó con el conde de Barcelona Ramón Berenguer III, y Cristina, con quien contrajo el matrimonio con el infante Ramiro Sánchez de Pamplona. Este enlace con la alta nobleza de origen asturleonés confirmaba entre Rodrigo y el rey Alfonso que hubo un periodo de buena sintonía. Muestra además la confianza depositada en Alfonso VI en Rodrigo. Allá por 1079 el campeador fue comisionado por el monarca para cobrar las parias de Almoravid en Sevilla. Pero durante el desempeño de esta misión, Abdalá y que emprendió además el ataque contra el rey sevillano con el apoyo de esta mesnada del importante noble castellano García Ordóñez, que había ido también por parte del rey leonés a recaudar las parias de último mandatario cirí. Ambos reinos de taifas gozaban además de la protección de Alfonso VI, precisamente a cambio de las parias. El campeador defendió con su contingente al Mutaní, quien interceptó y venció a Abdalá en la batalla de Cabra, por la que García Ordóñez fue hecho prisionero. La recreación literaria que ha querido ver en este episodio una de las causas de la enemistad de Alfonso hacia Rodrigo, instigada por la nobleza afín a García Ordóñez, aunque la protección del Cid brindó al rico rey de Sevilla, que enriquecía sus impuestos a Alfonso VI y beneficiaba los intereses del monarca leonés. De estos desencuentros con Alfonso fueron causados también por un exceso, aunque no era raro en la época, de Rodrigo Díaz tras repeler la incursión de las tropas andalusíes en Soria en 1080 y que le llevó a su persecución a adentrarse en el reino de la taifa toledano y saquear su zona oriental, que estaba bajo amparo del rey Alfonso VI. El primer destierro que sufre el Cid es al servicio de la taifa de Zaragoza. Sin destacar o descartar toda la posible influencia de los cortesanos opuestos a Rodrigo Díaz en esta decisión, la incursión del castellano contra el territorio de Alcadir, Régulo títere de Toledo, protegido de Alfonso, le causó un destierro y la ruptura de la relación de vasallaje. A finales de 1080 y a principios del 81, el campeador tuvo que marchar en busca del magnate para presentar su experiencia militar. Es muy posible que al iniciarse y buscarse el amparo de los hermanos Ramón Berenguer II y Berenguer Ramón II, condes de Barcelona, fueron rechazados por su patrocinio. Rodrigo entonces ofreció los servicios a los reyes de taifas, que no eran además infrecuentes, y por algo el propio Alfonso VI había sido acogido por el Al-Mamun de Toledo de 1072 durante su ostracismo, que encima pudo participar evidentemente al servicio de reyes árabes, ¿vale? Junto a sus vasallos. Además, se estableció desde 1081 hasta el 86 como guerrero a las órdenes del rey de Zaragoza
que además estaba gravemente enfermo y fue sucedido en 1081 por Al-Mutamán. Este comenzó o encomendó al Cid en 1082 una campaña contra su hermano el gobernador de Lérida, Mundir, el cual aliado del conde de Berenguer Ramón II de Barcelona y el rey de Aragón Sancho Ramírez, no había acatado el poder de Zaragoza, y en la muerte del padre de ambos desatándose una guerra fratricida entre los dos reyes udíes en el valle del Ebro. La hueste del Cid reforzó las plazas del Monzón, del Tamarite, y derrotó además la coalición formada por Mundir y Berenguer Ramón II, ya en el apoyo del grueso del ejército de taifas de Zaragoza en la batalla de Almenar, donde fue hecho prisionero el conde de Ramón Berenguer II. En 1084, el Cid desempeñó una misión al sureste de la taifa zaragozana, atacando Morella, posiblemente con la intención de que Zaragoza obtuviera una salida al mar. Al-Mudir, señor de Lérida, Tortosa y Denia, vio el peligro en sus tierras y recurrió esta vez a Sancho Ramírez de Aragón, que combatió contra Rodrigo Díaz el 14 de agosto de 1084 en la batalla de Morella, también llamada Olocau. Si bien en 2005 Boix Joventí postuló el desarrollo más al norte de Olocau del Rey, en Poblet de la Alcolea, de nuevo el castellano se alzó con la victoria capturando a los principales caballeros del ejército aragonés, ante los que se encontraba el obispo de Roda, Ramón Dalmacio, o el teniente del condado de Navarra Sancho Sánchez, a quienes seguramente liberaría tras cobrar su rescate. En alguno de estos dos recibimientos apoteósicos en Zaragoza podría haberse recibido el Cid como al grito del Sidi, mi señor, en árabe andalusí, una vez proveniente del árabe clásico sayid, y apelativo recomendado romanceado como el mío Cid, ¿vale? Vamos a hablar de la reconciliación con Alfonso VI. Pues evidentemente, después de haber estado por el tema del destierro enemistados, el 25 de mayo de 1085 Alfonso VI de León conquista la taifa de Toledo y en 1086 inicia el asedio de Zaragoza, ya con Mustá II. En el trono está en esta taifa, que también tuvo a Rodrigo a su servicio, pero a comienzos de agosto de este año el ejército almorávide avanzó hacia el interior del reinado de León, donde Alfonso se vio obligado a interceptarlo, con el resultado de la derrota cristiana en la batalla de Sagrajas el 23 de octubre. Es posible que durante el cerco de Zaragoza Alfonso se reconciliara con el Cid, pero en todo caso el magnate castellano no estuvo presente en Sagrajas. La llegada de los almorávides, que se observaban más estrictamente el cumplimiento de la ley islámica, hacía difícil para el rey de la taifa de Zaragoza mantener a un jefe del ejército de mesnada cristianos, y lo que pudo causar además que prescindiera de los servicios del campeador. Por otro lado, Alfonso VI pudo condonar la pena a Rodrigo ante la necesidad de que tenía valiosos caudillos en los que podía enfrentarse a un nuevo poder de origen norteafricano. Rodrigo acompañaba a la corte del rey Alfonso de León en la primera mitad de 1087 y el verano se dirigió hacia Zaragoza, donde se reunió de nuevo con Al-Mustá II. Juntos tomaron la ruta de Valencia para socorrer al rey títere de Alcadir del acoso de Al-Mundir, rey de Lérida entre 1082 y 1090, y se había aliado de nuevo con Berenguer Ramón II de Barcelona para conquistar la rica taifa de valenciana y en esta época un protectorado de Alfonso VI. El Cid logró repeler la incursión de Al-Mundir en Lérida, pero poco después el rey de la taifa leridana, tomada por la importante plaza fortificada de Monviedro, actual Sagunto, acosado además otra vez y peligrosamente a Valencia. Ante esta difícil situación, Rodrigo Díaz marchó a León al encuentro del rey para solicitar refuerzos y plantear una estrategia de defensiva en el futuro. Cuando llegó a Valencia estaba siendo sitiada por Berenguer Ramón II, aliado de Al-Mustá II en Zaragoza, a quien el campeador había negado entregar la capital levantina en la campaña anterior. Rodrigo, ante la fortaleza de esta alianza, procuró un acuerdo con Al-Mundir de Lérida y pactó con el conde de Barcelona el levantamiento del asedio, que se hizo en efectivo. Posteriormente el Cid comenzó a cobrar para sí mismo las parias anteriormente de Valencia y de Barcelona al rey Alfonso VI y estableció con ello un protectorado sobre la zona, incluida la taifa de Albarracín y Morviedro.
En el segundo destierro, que va a tener lugar en su intervención en Levante, pues a comienzos del 1089 se saqueó la taifa de Denia y después se acercó a Murviedro, que provocó que el alcadir de Valencia pasara a pagarle tributos para que asegurase su protección. A mediados de este año, la amenaza de la frontera del sur al sur del rey, la Lérida de Almundir y Berenguer Ramón II de Barcelona, se estableció finalmente en Burriana, a poca distancia de las tierras de Tortosa, que pertenecían al Mundir de Lérida. Este, que veía amenazados sus dominios sobre Tortosa y Denia, se alió con Berenguer Ramón II, quien atacó al Cid en verano de 1090, pero que derrotó en Tébar, posiblemente en un pinar situado en el actual puerto de Torremiró, entre Monroyo y Morella. Capturó además de nuevo al conde de Barcelona, quien tras este suceso se comprometió a abandonar sus intereses en el Levante. Como consecuencia de estas victorias, el Cid se convirtió en la figura más poderosa de Oriente de la península, estableciendo un protectorado sobre el Levante que tenía como tributarios a Valencia, Lérida, Tortosa, Denia, Albarracín, Alpuente, Sagunto, Xérica, Segobre y además la Almenara. En 1092 se reconstruyó como base de las operaciones la fortaleza de Peñacadiella, actualmente en la Carbonera, Sierra de Benicandel, pero Alfonso VI había perdido su influencia en Valencia, sustituida por el protectorado del Cid. Para recuperar su dominio en esta zona se alió con Sancho Ramírez de Aragón y Berenguer Ramón II de Barcelona y consiguió el apoyo naval en Pisa y Génova. El rey de Aragón, el conde de Barcelona y además la flota pisana genovesa atacaron la taifa de Tortosa, que además había sido sometida por el Cid al pago de parias en el verano de 1092, en la coalición que hostigó Valencia. Alfonso VI, por su parte, había acudido antes a la tierra de Valencia para acudillar la alianza múltiple contra el Cid, pero la demora de esta armada pisano-genovesa, que debía apoyarle y el alto coste de mantener este sitio, obligó al rey al abandono de las tierras valencianas. Vamos a ver la conquista de Valencia. Tras el verano de 1092, básicamente, vamos a ver, en el verano de 1092, el Cid, que estaba aún en Zaragoza, es llamado por los cristianos con el apoyo de la facción almorávide, que promovió el 28 de octubre de 1092 la ejecución de Alcadir tributario bajo la protección de Rodrigo, que se hizo con el poder de Valencia. Al conocer esta noticia, el campeador se encolerizó, regresó a Valencia y a comienzos de noviembre se sitió la fortaleza de Cebolla. Qué gracia el nombre, Cebolla. Actualmente en el término municipal del Puig, a 14 kilómetros de la capital levantina, rindiéndola a mediados de 1093, con la dedicada intención de que le sirviera para las operaciones para un definitivo asalto a Valencia. Ese verano comenzó a acercar la ciudad de Valencia. La situación en peligro extremo solicitó un ejército de socorro almorávide, que fue enviado al mando de Latmuní y avanzó desde el sur de la capital del Turia hasta Almusafes, a 23 kilómetros de Valencia, y seguidamente, al volver a retirarse, ya no recibirían los valencianos más auxilio y la ciudad empezó a sufrir las consecuencias del desabastecimiento, según la crónica anónima de los reyes de Taifas. Este estrecho cerco se había prolongado casi un año entero, hasta el cual Valencia capituló en 1094. El Cid tomó la posesión de la ciudad simultáneamente con el príncipe Rodrigo de Campeador, con este título, al que este periodo de tratamiento se derivaría en el tratamiento del Cid. De todos modos, la presión almorávide no cejó y a mediados de septiembre de ese mismo año el ejército al mando de Abu Abdallah Muhammad al-Tasufin, sobrino del emperador Yusuf, llegó hasta Quart de Poblet y 5 kilómetros de la capital, y en el asedio fue derrotado por el Cid en batalla campal. En cuanto a su fallecimiento, pues aquí es donde viene el origen de la leyenda.
Su muerte se produjo, la muerte del Cid, en Valencia entre mayo y julio del 99, según Martínez Díaz, el 10 de julio. Vamos a ver, el cantar probablemente, en la creencia dicen que el héroe murió en mayo y precisaría de la fecha de Pascua de Pentecostés con fines literarios simbólicos. Su esposa Jimena, convertida en señora de Valencia, consiguió defender la ciudad con la ayuda de su yerno Ramón Berenguer III durante un tiempo, pero además también en mayo de 1102, ante la imposibilidad de defender el Principado, la familia y gente del Cid abandonaron Valencia con la ayuda de Alfonso VI, tras desvalijar e incendiar la ciudad. Así Valencia fue conquistada al día siguiente de nuevo por los almorávides y permaneció en manos musulmanas hasta 1238, cuando fue retomada definitivamente por Jaime I de Aragón. Rodrigo Díaz fue inhumado en la Catedral de Valencia, por lo que fue voluntad del campeador ser enterrado en el monasterio de San Pedro de Cardeña, donde fueron llevados los restos tras el desalojo del incendio cristiano en la capital levantina de 1102. En 1808, durante la Guerra de Independencia, los ciudadanos y soldados franceses profanaron una tumba, pero al año siguiente el general Paul Thibault ordenó depositar sus restos en un mausoleo que pasaba por el Paseo del Espolón, a orillas del río Arlanzón, en 1826, y fueron trasladados nuevamente a Cardeña. Tras la desamortización de 1842 fueron llevados a la capilla de la Casa Consistorial de Burgos. Desde 1921 reposan, junto con los de su esposa doña Jimena, en el crucero de la Catedral de Burgos. Es verdad, yo he visitado la tumba del Cid en la Catedral de Burgos y es una pasada, es una pasada. Y luego tienen un museo específico también dedicado al Cid, que también me pareció muy bonito, ¿vale? Bueno, en cuanto a las artes, pues ya sabemos su gran influencia en el cantar del mío Cid, que esto ya se hablará en literatura, en las grandes relatos de las novelas caballerescas, que están muy influenciadas por este personaje, y también por supuesto de la leyenda que dijeron que había ganado la batalla después de muerto, que le tenían tanto miedo que incluso colocaron al Cid atado al caballo muerto y que aún así pensaban que estaba vivo y por el miedo que le tenían se rindieron y vencieron. O sea, la verdad que es increíble todas estas batallitas que cuentan la historia, todas estas anécdotas, pues algo parecido a lo que os leeré después de Juana de Arco. Lo que pasa sí que es verdad que lo de Juana de Arco sí que está documentado, ¿vale? Cómo hizo ella sola frente a toda una legión de ingleses y consiguió que se retirasen sin siquiera enfrentar batalla por el miedo que le tenían a la profecía y todo eso. Pero bueno, de eso ya os iré hablando en los siguientes capítulos que vamos a ir tratando. Bueno, pues ya 37 minutitos, lo dejamos hoy por aquí, y bueno, pues seguiros contando que aunque no publico todos los días es porque estoy buscando información, y bueno, y por supuesto habrá que tener en cuenta que ya cuando empiece a trabajar seguramente voy a tener menos tiempo y a lo mejor solo puedo grabar los fines de semana. Empezaré a trabajar en teoría el 4 de septiembre. Esto va a depender de mi departamento, si al final debido a mis patologías de gravísima complejidad y gravedad, valga la redundancia, me van a permitir seguir trabajando o no, ¿vale? Porque eso va a depender de prevención de riesgos laborales. Es que, bueno, como os he contado, me han denegado la incapacidad y me tengo que incorporar obligada sin haber resuelto mi problema de salud, que de momento no tengo cura posible para estas enfermedades, pero bueno, hay una de ellas que es gravísima, que como os he contado me afecta al cerebro, porque se me inflama el cerebro y la médula ósea se me inflama por dentro, y es muy peligroso porque me produce, pues eso, desde caídas, mareos, pérdida de tensión. Es muy duro, y sobre todo pérdida cognitiva, que es lo que más me preocupa. O sea, a mí lo que me han dicho los médicos es que con el tiempo, a lo mejor en meses, empiezo a dejar de ser yo misma, y eso es lo que realmente me tiene preocupada, que voy a ir perdiendo la concepción de mí misma como persona. Bueno,
Queridos amigos, perdonad por este lapsus, necesitaba desahogarme un poco porque para mí no está siendo nada fácil asumir esta nueva realidad en mi vida. Y bueno, pues que me disculpéis si no estoy al 100% todo lo que me gustaría. Ya ojalá fuera voluntad mía. Bueno. Me estáis viendo con la camiseta de la selección española, me falta una estrella. Dio la tremenda tristeza de que la compré antes de que ganaran el Mundial. Así que he encargado otra con la segunda estrella. La voy a pintar aquí con rotulador. En fin, bueno, pues nada, chicos, que os quiero mucho, que gracias por vuestro tiempo, por favor, compartir, suscribiros, que quiero seguir creciendo en el canal para que tenga una motivación, al menos para hacer algo mientras todavía tenga la cabeza que me pueda responder ante las adversidades de la vida. Cuidaros mucho, ¿vale? Un besito, buena tarde.